la anterior clase habíamos visto, como habíamos comenzado o mejor dicho, hablamos de todo esto, lo que es las zapatas medianeras, ¿no? Lo que ocurre, eso es normal que aparezcan en los edificios. A ver, sí, eso es lo que estábamos hablando. Y vimos el modo de cálculo. Aquí lo que estoy tratando de mostrarles son las zapatas del sistema, que habíamos dicho, estas zapatas que tienen una viga de amarre o una viga de equilibrio, las llamamos zapatas medianeras, que eso es normal que aparezcan en los edificios. Así tiene que hacerse, ¿no? Y ahí están las diversas formas como se puede diseñar, o primero dibujar, ¿no? La forma en que va a ir la zapata medianera. Obviamente que todas las dimensiones van a estar dadas por los ejes, ir por las mediciones que podamos hacer en los planos, ¿no es cierto? Se supone que todo esto, esa información ustedes la pueden obtener del archivo en AutoCAD, en el Vectorworks, no sé en qué sistema estén trabajando. Igual pueden obtener en cualquier momento esas dimensiones, ¿no? Y lógicamente con ellas poder idealizar la viga de equilibrio que la tenemos acá. Habíamos analizado esta situación que está arriba, que la estoy encerrando ahora con negro, ¿no? No se olviden que es una viga que está apoyada sobre el suelo, decíamos. Y la dimensión se obtiene en función al ancho de la columna, porque tiene que abrazar toda la columna. Por lo tanto, el ancho de la sección, el valor B que aparece aquí abajito en la sección, habíamos dicho, tiene que ser igual al ancho de la columna más ancha, ¿no? Ese es el valor B. Y obviamente, normalmente la abrazamos la columna por su lado más ancho, porque es así, ¿no? Así se predisponen las columnas medianeras, siempre en esta posición. Se puede disponer de forma perpendicular, ¿no?, a la que está ahora, pero eso no es usual. Lo normal es que aparezca así, de esta forma, ¿no? Porque si entenderán, si ponemos perpendicular, vamos a tener que poner, no podemos poner una viga de estas que tenga una base menor a 30 centímetros. No puede haber una, no puede ser menor de 30. Entonces, por eso es que siempre razonable, ¿no?, colocar siempre la medianera así, tal como está en este dibujo, ¿no? Siempre del lado B. Entonces ya tenemos nosotros la sección de la columna. Y hemos dicho que la altura del lado A, la altura, esta de acá, de la sección, va a ser igual a la altura de las dos zapatas tienen una altura en el cuello de la columna. Hasta el cuello de la columna tienen una altura, las dos zapatas. Tomamos la mayor de las dos alturas y la aumentamos un 10%. Esa va a ser la altura, ¿no? En el ejemplo habíamos supuesto 40 centímetros, creo, por 420.
o mejor dicho, la longitud 420, ¿no? 40 centímetros de altura y 40 centímetros de base y 55 centímetros de altura. Ya con esos valores calculamos las tensiones del terreno. Estas son tensiones, esto ven que acá son tensiones del terreno sobre la viga. Estas son tensiones del terreno sobre la viga. ¿Está bien? Y eso lo calculamos de esta forma. Bueno, luego entramos al software de viga y calculamos como si fuera una viga empotrada, articulada, ¿no? Ya en el software de viga, aquí, en el software de viga del BEAN, aquí está el BEAN. Cuando entramos acá vamos a crear entonces una nueva viga, ¿no? Que va a estar, bueno, al lado de la medianera, va a ser fijo, ¿no? FICSEC, ahí es donde vamos a utilizar FICSEC. Y al otro lado PINNE. Esa es la forma en que va a ser esta viga. ¿Está bien? Entonces, es fija, o sea, apoyo empotrado a la izquierda y apoyo simple a la derecha. Y luego aquí colocamos sencillamente la longitud del tramo. En el ejemplo que habíamos puesto, la longitud del tramo es 420, ¿no? Aquí está, 420. Entonces ahí se coloca la longitud del tramo 420, 4 puntos, falta el punto, ¿no? 4.20. Es uno solo, ¿no es cierto? Bueno, aquí el soporte es indiferente que le pongamos o no, pero sí la sección, ¿no? La sección en centímetros habíamos optado, por ejemplo, en este ejemplo, 55 de altura, 55 de altura, y, no, esa es la base, ¿no? B es la base. Está mal, aquí es 40 de base. ¿Dónde está el 4? 40 de base. Y habíamos puesto 55 de altura. 55 de altura. Eso es. Y la carga le podemos poner, digamos, el valor que aparece en el medio, ¿no? Podríamos tomar un valor en el medio, eso ya sabemos que lo calculamos, ¿no? En función a la tensión admisible del suelo. Vamos a hablar enseguida de la tensión admisible del suelo, ¿no? Entonces esos valores se colocan aquí y los otros. Vamos a suponer que este valor es de, 0,4 por era el Q1. A ver dónde está. Esa es la superficie 420 por 0,40. 420 por 0,40 por la tensión del terreno. Eso era. Más o menos para tener valores aproximados. 420 por
por 0,40 por 0,8 que es el terreno, eso da 1,3. A ver, 420 por 0,8, pero hay un error ahí, de nuevo, a ver. Hay que tomar en cuenta las unidades. 420 por 0,8, eso va a dar la superficie de toda la viga en contacto con el suelo. La superficie de toda la viga en contacto con el suelo. Eso es. Y obviamente eso hay que multiplicarlo por la tensión admisible del terreno. Y la tensión admisible es 0,8 kilos por centímetro cuadrado, porque como está en metro, hay que transformarlo esto a centímetros cuadrados, ¿no? Para tener finalmente en una tensión en kilos en total, ¿no? Kilos en total. Que después lo dividimos entre la longitud y ya tenemos la carga Q, que le llamamos aquí, a ver, Q1, que también se puede calcular así, N1 más N2 sobre esa superficie. También se puede calcular, es lo mismo, ¿no? También se puede calcular así. Yo lo voy a hacer lo vamos a hacer tal como lo indicamos acá. Vamos a suponer, dijimos que N1 era 20 toneladas y N2 era 30, creo, por ahí, ¿no? Vamos a suponer esos valores. 30 más 20 es 50, dividido entre 3,36. Así sale más fácil, ¿no? O sea, 50 toneladas dividido entre la superficie, que es 3,36 metros. Eso va a dar 14,88 toneladas por metro cuadrado. Pero eso hay que multiplicarlo por el ancho, que es 0,40. Entonces es 5,95 toneladas por metro lineal. Entonces ese valor va aquí. Quiere decir, a ver, aquí lo vamos al dibujo primero. Este valor de aquí quiere decir que este valor de aquí, esta carga de aquí, es Q1 igual, a ver cuánto calculé, 5,95 toneladas, 5,95 toneladas por metro lineal. Es fuerte porque obviamente son las cargas de las columnas las que mandan ahí, ¿no? Entonces, asumiendo que una carga es 20 y la otra es 30, ustedes lógicamente van a poner el valor que corresponda. Solamente se suman las dos cargas, aquí está, aquí lo estoy redondeando para que lo vean, se suman las dos cargas y se divide entre la superficie de la viga en contacto con el suelo, ¿no? Y eso va a dar en toneladas por metro cuadrado, luego lo multiplican por 0,4, que es el ancho, o por B, por este valor B, y van a tener en toneladas por metro. Esa es la carga Q1 que aparece aquí. ¿Está bien? Entonces, vamos a calcular la Q2. La Q2 es igual solamente la carga que de las alas de la zapata, ¿no? De la zapata medianera, es el área de la zapata por la tensión del suelo. El área de la zapata tiene que estar en metros, la tensión en metros, una de las dos, ¿no? Se hace el producto y van a tener esa tensión Q2. Y en esta zona solamente se suma estos 5,95 más ese valor. Van a tener esto de acá. Eso. Lo mismo en el otro lado. Se multiplica el área de la zapata centrada multiplicado por la tensión admisible.
siempre viendo las unidades, ¿no? Siempre viendo las unidades. Y eso se suma a este valor 5.95 acá. Y podemos tener siempre, son así las formas de las cargas. Bueno, ya tengo uno y los otros los voy a suponer, para no hacer largo el ejemplo. Entonces vamos a seguir con el cálculo aquí en el software. Entonces vamos a poner aquí el valor 5.95 y después le sumamos a los lados el valor que corresponde a la carga en cada soporte. Aquí solamente le ponemos como carga muerta, ¿no? 5.95, que se calculó. 5. ¿Dónde está el 9? 5.95 toneladas. Y no es más, le damos OK. Pero fíjense que cambia el dibujo, ¿no? Se puede ver acá está empotrada la viga y acá está apoyada, ¿no? No hay columna porque no es necesario, ¿no? Esa es la geometría. Luego si nos vamos a las cargas, vamos a ver que hay una sola carga que es la del medio, no la de 5.95. Ahora aquí hay que aumentarle las cargas correspondientes, ¿no? Las cargas que habíamos previsto, ¿no? ¿Está bien? Esas cargas que están a los costados. Y no es más. ¿Cómo lo hacemos eso? Aquí están los iconos. Vamos a tratar de centrar esto. Se las muestro aquí. Aquí salió. Ahí está la geometría. Ahí está la carga que hemos puesto, 5.95. Y aquí a los costados se le aumenta nomás los valores correspondientes a la tensión del suelo sobre la zapata y no es más. Ahí se calcula la viga. ¿Está bien? Vamos a ver la geometría. La geometría era 40 por 55. Está bien. 40 por 55. La carga 5.95 más, digamos, aumentémosle 2 acá y 3 acá. ¿Cómo se aumenta? Aquí están los iconos, pero vamos a tratar de mostrarlo. Ahí se ve. Ah, no, no se ve. No se ve. A ver. No abre más esta ventanita. Ahí. Ahí se puede ver. Se puede ver los iconos, ¿no? La otra vez se me cerró. Vamos a... Que es muy pequeño el cuadro del proyector. Ahora sí. Entonces ustedes pueden ver, aquí están los iconos, ¿no? Tal como hicimos en el ejemplo de vía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a adicionar primero la carga del peso propio. Esta balancita que se ve ahí, se hace un clic ahí, ¿no? Y ya sabemos que el hormigón pesa 2.5 toneladas y le damos OK. Fíjense que ya se aumentó la carga del peso propio de la vía. Ahora hay que aumentarle la carga uniforme. Entonces, fíjense, arriba está el icono, pero no es esa la carga. La carga que tengo que poner es la que está aquí, este icono de aquí. ¿Está bien? Carga dice, no lo puedo leer, lineal, pero hagámosle un clic y vamos a ver de qué se trata. Aquí está, fíjense. Sale ese cuadro que dice, en ese cuadro está la carga al inicio, la carga muerta, ¿no? Esto es para un sector, fíjense. En este caso estamos hablando del sector izquierdo, porque es una sola vía que tiene, tiene una longitud de 4.20, ¿no? No tiene más. La carguita viene en todo el ancho de la zapata medianera, ¿no? Ya saben, se lo calcula y se añade acá. ¿Cómo se añade? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Iniciamos en 0 y terminamos en el ancho de la zapata. El ancho de la zapata debe ser, pongámosle, yo estoy asumiendo valores, es 70 centímetros, es 0,7. Entonces le ponemos un valor ahí, 70 centímetros. Ponemos un valor 0,7, por ejemplo. Comienza en 0 y termina en 0,7. ¿Cuánto es la carga al inicio? Hay que ponerle el valor que corresponda, ¿no? Yo voy a poner un valor por decirle 2. ¿Está bien? Y nada de carga viva, 0. Y al final los mismos 2 y 0 de carga viva. Listo. Está centrada, por eso aparece el 0 ahí, centrada en el centro de la sección. Y listo, no es más. Ya están los valores. OK. Ahí aparece el link. Ahí aparece la carguita, ¿no? Por la tensión del suelo sobre la zapata medianera. Lo mismo hay que hacer al otro lado, con el mismo icono, ¿no? Tomamos el mismo icono, ahora le decimos, ya no es en 0. Hay que hacer el cálculo, ¿no es cierto? ¿Dónde sería el 0 acá? El 0 sería 420 menos el ancho de la zapata centrada, desde la mitad de la otra zapata, porque es hasta la mitad, ¿no? Y esa mitad, digamos, si es 2 metros, sería 1 metro. Entonces, esta carga se inicia, no en 0, se inicia en 3.20, ¿no? En 3.20 y termina ya en la longitud, ¿no es cierto? Que es 4.20, o sea, 1 metro nomás. Va a tener 1 metro de largo la carguita en el otro extremo. El valor, pongámosle 2,5, ¿no? Al inicio y al final. Toneladas, ¿no? Le damos OK, ahí está. Ahí tienen la vía empotrada, tal como la habíamos dibujado. Obviamente esos valores ustedes tienen que calcularlo con la tensión del suelo y las cargas, ¿no? de la columna. Ya está. Ahí está el diseño, no hay nada que diga algo malo, porque aparece aquí si hay errores, lo dice.
¿no? Y vamos a ver el detalle. Vamos a continuar. Ok. Ahí está. ¿No? Ha puesto 4 fierros de 25 por arriba. Acá en esta zona 2 fierros de 12 por arriba. Fíjense la forma del fierrito, ¿no? La forma así como va doblada. Pero fíjense que esta armadura va volcada. No, ya está correcto, ¿no? Porque hemos volcado. A ver, ¿cómo estamos calculando? Veamos eso. Centrémonos en esto, en la carga. Este es el suelo, esta es la tensión del suelo. Eso que ven como carga son tensiones sobre la viga. Quiere decir que cuando la dibujemos la viga la vamos a dibujar al revés, ¿no? Esto para arriba, esto para arriba. Eso es. Entonces el detalle que aparece aquí, ¿no? El detalle de los fierros que aparecen acá, estos van abajo y lo de abajo va arriba. ¿Ves? 2 fierros de 25 dice arriba. Y abajo serían estos fierros que están arriba. Eso es. ¿Está bien? Como no aparece estribo, el estribo tiene que ser el estribo mínimo. Un fierro de 8 milímetros cada 40 centímetros en este caso, porque el ancho de la viga, el ancho menor de la viga es 40. Entonces los estribos se ponen de 8 milímetros cada 40. Pero hay un fierro de construcción que se pone en el medio, a lo largo, en todo el largo, en el medio. Aquí no aparece porque obviamente el BEAN, el programa, no está asumiendo que es una viga de fundación. No está asumiendo eso, porque no puede calcular esa viga. Nosotros estamos haciendo como, lo único que nosotros estamos haciendo es nomás un artificio, usando el BEAN para este propósito. En realidad no hay esto en el BEAN, ¿no? Esta forma de calcular, sino que estamos haciendo un artificio. Le estamos pidiendo que calcule una viga común. Pero ¿qué pasa? Es una viga de fundación. Por lo tanto, la norma establece que tiene que tener un fierro de piel, se llama, un fierro de piel que va a estar en el centro de la altura, ¿no? O sea, estamos hablando que ese fierro va a estar, aquí les voy a mostrar en la pizarra. Vamos a hacer una nueva. Vamos a dibujar la pizarrita, quiero decir, la viguita. Sí, ¿no? Entonces, hay fierros arriba, ¿no? Y hay fierros abajo. Ahí está como lo vimos allá. Entonces, lo que dice la norma es que aquí en el centro tiene que colocarse un fierro, de piel se llama, a los dos lados. O sea, si dibujamos la sección aquí, ese fierrito deberá estar aquí, aquí y acá. Ahí tiene que estar, donde dicen los puntos. ¿De cuánto? Mínimo de 10 milímetros. De 10 milímetros. ¿Está bien? Además de eso, en la cara superior tiene que haber lo mismo. Y abajo, en el medio. O sea, otro aquí, de construcción son esos. Otro acá arriba y otro aquí abajo. Aparte de lo que trae el cálculo. Esto es porque esta es una viga de fundación. Que como les dije, no está prevista en el BEA, nosotros estamos haciendo un artificio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sencillamente calcularla como si fuera una viga aérea, arriba, ¿no? Pero le estamos poniendo la armadura adicional que establece la norma. Eso es así. Entonces, vamos a ponerle la armadura que se ve ahí, más esta armadura de construcción. 4 fierritos de 10 milímetros en el centro de cada una de las caras. ¿Está bien? Y el estribo se coloca, el estribo que va acá, ¿no? Bueno, lo estoy dibujando así, ¿no? Con el mouse. Se colocan esos estribos
como este ancho de aquí, el mínimo ancho es 40 centímetros, estos fierritos van de 8 milímetros, sino cada 40 centímetros. Listo. Como vimos en el dibujo, esta viga, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Estas vigas abrazan, fíjense, abrazan toda la columna, ¿ah? Tal como se ve aquí, bueno, en especial en este dibujo C, ¿no? En este dibujo que está aquí abajito, se puede ver, vamos a dibujar, se puede ver este dibujo de aquí, que la viga viene desde acá, va la viga. Todo esto es la viga, ¿está bien? Hasta aquí. Esa es la viguita que van a dibujar. ¿Está bien? Aquí también se puede ver, tiene que abrazar a la columna de acá y a la columna de acá. El fierro estoy hablando, ¿no? Entonces no es exactamente estas dimensiones que da el software, ¿no? Ustedes tienen que adecuarla ya de acuerdo al dibujo. Van adecuando esa armadura. La adecúan, ¿no? Ese es el cálculo de esa vía de fundación, vía de equilibrio, vía de amarre, ¿no? Aquí se llama, fíjense, vía de equilibrio. Otros le llaman vía de amarre. Bueno, con esto terminamos la exposición de todo lo que es el edificio, hasta la fundación de todos los móviles. Vamos a ver un poquito de suelo. Nosotros sabemos, ¿por qué voy a hablar de suelo ahora? Sencillamente porque ya hablé de un sigma admisible del terreno, 0,8. ¿De dónde sale ese 0,8? ¿No? Ese 0,8 que habíamos colocado acá, ¿no? Este valor de acá. ¿De dónde sale la tensión admisible? De eso vamos a hablar ahora, entonces. Bueno, tendríamos que decir primero que los suelos vamos a darle paso a su compañero que está llegando. Vamos a hablar un poquito de suelo. Obviamente que esto es una teoría larga y se ha escrito bastante y se sigue escribiendo todavía, ¿no? No se termina nunca. Un poco de mecánica del suelo, así le llamamos nosotros al estudio de suelos para edificios. Mecánica del suelo, así se denomina la teoría, ¿no? Vamos a hablar entonces un poquito. Primero vamos a decir que los suelos vienen en capas. Fíjense, si este es el suelo natural, ¿no? Este es el suelo natural. A cierta profundidad, digamos, viene arriba, que es variable también, la parte radicular, o sea, la parte orgánica del suelo donde se crían las plantas, las raíces y todo, ¿no es cierto? Ese suelo no sirve para nada, para nosotros. Es esponjoso, es como una esponja, ¿no? Es un suelo orgánico, ¿no? Y ese suelo, normalmente tierra negra nos sirve para los jardines, para todas esas cosas. Podemos darle otro uso, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es sacar ese terreno y cambiarlo por otro suelo, ¿no? Si hacemos una excavación, por ejemplo, metemos una sonda
cavamos a la profundidad, ¿no? Y sacamos muestra del suelo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver que los suelos se van dividiendo en capas, ¿no? Aquí hay una capa, más abajo hay otra, más abajo hay otra y así está. Y esto es variable. Esta altura de los suelos es muy variable. Y también la textura de los suelos es otra, cambia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, arcilla y arena, aquí tenemos limos y arcilla y así va cambiando, ¿no? Pero a la medida que nos vamos metiendo hacia el fondo, los suelos son más consolidados. Ese término es muy importante. Consolidado, consolidación de suelo. ¿Por qué? Porque los suelos se van formando a partir de otros suelos, ¿no? En geología nosotros sabemos que los suelos tienen 3 orígenes. La roca madre es la roca volcánica, la que viene del centro de la Tierra y se enfría en la superficie y se hace una roca durísima, ¿no? La roca volcánica, que le llamamos la roca magmática, ¿no? Que viene del magma de abajo de los. Esa es, digamos, la primogenia, de ahí nace todo lo demás. Esa roca después es trasladada por el agua, por los vientos, ¿no? Y se va, lógicamente se va desgastando, va perdiendo y va componiendo otro tipo de suelo. Se llaman suelos sedimentarios, ¿no? Los sedimentarios tenemos los aluviales producidos por las aguas y las lluvias, los de hielo, en fin, se clasifican en varias formas dependiendo de cómo hayan sido modificados, ¿no? Hayan sido modificados. Y esto no ocurre de la noche a la mañana, estos son procesos geológicos de millones de años, así como se forman los continentes, así se van formando, ¿no? Hace millones de años donde estamos ahora era zona rocosa, pero poco a poco se ha ido, ¿no?, cubriendo la superficie hasta llegar a lo que está ahora, ¿no? Una zona, las llanuras orientales, que son suelos bastante variables, ¿no?, pero que no son rocosos hasta cierta profundidad. Entonces tenemos arriba esas capas que se han ido juntando por efecto del viento, del agua, etcétera. Se han ido formando, acumulando, de modo que las capas de arriba compactan a las de abajo, ¿no? Hacen una especie, por el peso, ¿no?, por el peso de las capas superiores, ¿no?, van haciendo una consolidación de los suelos de abajo. Por eso es que los suelos de más abajo son más duros. Son más duros. Bien. Nosotros para construir necesitamos tener una resistencia. Tenemos que saber cuál es la resistencia del suelo. Porque ya sabemos que cuando una carga actúa, por ejemplo una zapata, digamos aquí, una zapata va a presionar al suelo, ¿no es cierto? Y puede que se deforme. Si se deforma el suelo, se deforma la zapata, ¿no es cierto? Hay desplazamiento, se baja la columna y empieza a agrietarse todito arriba. Por lo tanto, no tiene que deformarse el suelo bajo la zapata, no tiene que moverse, en otras palabras, la zapata. Porque si se mueve ya sabemos la consecuencia, puede hasta colapsar el edificio. Aún con desplazamientos muy pequeños se producen, van a ver ustedes, fisuras, ¿no? Se empiezan a fisurar los muros, esas fisuras horizontales que ven, y hay unas que son a 45 grados, hay diversas formas de fisuras debido a los desplazamientos de los suelos. Y esa forma de la fisura se va a dar en función a los movimientos, sean verticales, porque también hay movimientos horizontales, pequeños movimientos horizontales. De tal manera que la fisuración que se da arriba, producto de estos movimientos, ¿no?, son dañinas estéticamente, pero también ponen en riesgo la estabilidad del edificio. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer lo que se llama un estudio del suelo.
Ahí es donde entra la mecánica del suelo. Para eso necesitamos un laboratorio. ¿Qué es lo que va a hacer el laboratorio? Va a hacer ese sondeo. Va a ser un sondeo a una profundidad entre 3 a 5 metros, ¿no? Para edificaciones pequeñas, como la que estamos haciendo nosotros ahora, de 2 y 3 pisos, con profundidades de 3 metros son suficientes. A no ser que el terreno muestre una predisposición sumamente mala a los 3 metros, ¿no? Si es necesario, pues se hará otro estudio más profundo. Pero por lo general son 3 metros. Con 3 pozos que hagamos en el terreno es suficiente. Esa decisión la toman la gente del laboratorio del suelo. Este trabajo no tenemos que hacerlo nosotros. Este trabajo lo hace gente experimentada y especializada en este campo. Por ejemplo, ahí en la universidad tenemos el laboratorio de ingeniería civil que hacen este estudio, ¿no? Ahí los chicos de ingeniería civil van y hacen sus experimentos. Además que el laboratorio presta servicio a las empresas de afuera, como uno de los servicios de la universidad, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es ir a contratarlo a ellos para que vengan y nos hagan un análisis del suelo, del terreno. ¿Está bien? Ese análisis del suelo, al fin y al cabo, obviamente nos dan un informe con las características del suelo. Más o menos podríamos decir que ese informe, ¿no?, es una hoja o varias hojas, varias hojitas así, en la cual la que más nos interesa de todas las hojas que nos presenten, la que más nos interesa es la que se denomina perfil litológico del suelo. Perfil litológico. Ese es el que más nos interesa de todo el informe que nos haga. Desde el informe nos va a dar el tipo de suelo, la clasificación, porque hay una clasificación de suelo que está estandarizado, está normado eso, ¿no? Pero al fin y al cabo nos va a dar un cuadrito así, una hoja donde nos va a mostrar la litología del suelo, que no es más que, digamos, un cuadrito así como este que estoy dibujando ahora, donde aquí va a estar la profundidad, aquí va a estar la descripción del suelo, a esas profundidades, y aquí la tensión admisible, que es lo que nos interesa, a ciertas profundidades. Por ejemplo, va a decir a 3 metros, o a, qué sé yo, a 1 metro, hay tal tipo de suelo, y así lo van clasificando, nos van poniendo aquí los distintos tipos de suelo, a 1 metro, a 2, a 3, etc. Y aquí van poniendo, ¿no?, a esta profundidad, por ejemplo, el suelo da 0.6, acá da 0.9, aquí da 1.20, cosas así, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado de tensión admisible del suelo. Quiere decir, es la resistencia admisible, quiere decir que no podemos pasar de eso, de la presión que puede, porque esas son unidades de presión, la presión que hace la zapata sobre el suelo no puede pasar de 0,6 a 1 metro, ni de 0,9 a 2 metros de profundidad, ni de 1,20 kilos por centímetro cuadrado a 3 metros. Esa es la tensión admisible. ¿Está bien? Pero además nos informa a dónde está el nivel freático. O sea, no se olviden que hay un nivel de agua casi superficial, ¿no? Se denomina nivel freático del suelo, digamos por aquí.
entonces hay un nivel freático. Todo lo demás, el suelo que está por debajo está saturado, está con agua. Hasta ahí está con agua, hasta ese nivel. Esas son las aguas que se infiltran cuando llueve y se van acumulando porque lógicamente al estar consolidada, como le dije, al haber consolidación de capas por debajo, ¿no? Con el tiempo van perdiendo porosidad y se hacen impermeables los suelos por consolidación. Eso es ¿no? Es una cosa absolutamente natural. ¿Dónde está el dibujito que dice? Ah, no está ahí, aquí está. Entonces, resultará que cuando llueve el agua se infiltra por acá, hay una infiltración de la agua. Y obviamente esa infiltración no es hasta el centro de la tierra, no es así. Esa infiltración se va a dar hasta donde estas capas lo permitan. Va a llegar una capa impermeable que ya no permite más infiltración y ahí empieza a acumularse el agua, empieza la acumulación y va formándose a nivel freático. Es así. Entonces queda el suelo saturado por debajo del nivel freático. Ya sabemos que si vamos a fundar por debajo de eso, vamos a tener que usar bombas o algo para poder expulsar el agua, ¿no? Eso es así. Entonces, ese es el tipo de informe, ese es el perfil litológico. De aquí y además nos recomienda, nos dice a qué profundidad vamos a fundar, por las características del suelo, ¿no? Entonces, se recomienda hacer sus fundaciones a tal profundidad, con una tensión tanto, listo. Hay una recomendación de los técnicos. Entonces, no hay donde perderse, ¿está bien? Tenemos que nomás adoptar lo que se recomienda porque sabemos que ellos son los expertos en suelo y saben que es así. Pero aún así nosotros podemos tomar la decisión de hacerlo más profundo. Vamos a gastar más plata, pero seguramente queremos mayor seguridad, no sé, ¿no? Pero la recomendación, obviamente que nos dan, va a ser una recomendación que nos lleva también a la seguridad, ¿no? Uno no se va a recomendar una cosa que no sea posible realizarla. Bien, así funciona esto. Bueno, eso era lo que yo quería comentarles respecto de suelo. No es mucho, ¿no? Pero es suficiente para que podamos entender de dónde viene ese valor de tensión admisible que estamos usando para nuestro cálculo, ¿no? Porque aquí hemos usado la tensión admisible, fíjense, ¿eh? N1 más N2 quiere decir sigma por la superficie dividido entre 2 para esta zapata centrada y sigma por B, o sea, el largo, ¿no?, de la zapata para la otra carguita, ¿no? Obviamente compatibilizando las unidades para poder tener este diagrama de acciones sobre la vía. Eso es. Lo mismo vamos a usar para la zapata. No se olviden que el cálculo de zapata en el software, parece que se me ha ido la computadora del software, con el software, que no me sale. Bueno, decía que esa carga tiene que calcularse con esta tensión, con la que se haya elegido.
se calcula con la tensión que se haya elegido. Bueno. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos el cálculo de las fundaciones, ya tenemos el cálculo de las columnas, tenemos el cálculo de las vigas, ya está todo el sistema estructural calculado. Además sabemos cómo se prepara el hormigón en obra. Prácticamente tenemos todo ya estudiado, ya hecho para hacer cualquier proyecto de vivienda, de los edificios pequeños y todo lo que podamos hacer como arquitectos, independientemente de cualquier otro asesoramiento, ¿no? Sabemos que si el edificio es mucho más, ¿no?, más grande, un edificio más importante, ya sabemos que ahí entra un equipo de profesionales, ¿no?, donde la problemática es mucho mayor y lógicamente que no es uno solo, ya no abastece, ¿no? Se necesita ya el asesoramiento de otras ramas de la ingeniería. En cambio, cuando hacemos una vivienda de 2, 3, hasta 4 pisos, no tenemos ningún problema. Solito como arquitecto vamos a hacerlo todo. Fíjense que es sencillo, muy sencillo, fácil de hacer, fácil de calcularlo, fácil de hacer, no tenemos ningún problema, lo podemos hacer utilizando lógicamente el software. Con esto vamos a terminar todo lo que es el hormigón armado en la parte teórica y práctica, ¿no? Teoría hemos visto muy poco, casi nada hemos visto teoría, solamente nos hemos dedicado a ver la parte práctica, que es más importante. Y para ello hemos usado un software muy bonito, espero que lo hayan aprendido bien. No les recomiendo que usen el CIPE CAD, por lo que el CIPE CAD es un software para edificios, no para torres. Entonces tiene especificaciones para ese tipo de obra. Le van a hacer una columnanga impresionante. O sea que no funciona eso para este tipo de obra, por eso que yo escogí este otro. No, el CIPE no le va a funcionar acá porque lógicamente que está parametrizado para edificios altos. No tiene sentido usar ese software en una vivienda pequeñita. Para hacer una vivienda usamos este software, que es muy sencillo de manejarlo. Está dirigido a los arquitectos. Para arquitectos es un software exclusivo para arquitectura. Entonces, ustedes tienen que usar este software, tal como lo hemos aprendido en el curso. Es muy fácil de manejar. Y así me van a hacer todos los planos. A partir de la próxima clase vamos a hablar de presupuesto. Vamos a calcular cuánto nos cuesta hacer la obra de hormigón armado, de dónde van a salir los números, etcétera, etcétera. Entonces, aquí concluimos esta parte y ya vamos a dar plazo para que suban a la plataforma ya el proyecto calculado, todos los planos de obra ya hechos en el software. Hay cosas que no hace el software, ¿no? Los dibujos, por ejemplo, de zapata, los dibujos de columna, todo eso ustedes tienen que hacerlo en un software de CAD, ¿no? Con los resultados obtenidos, ustedes dibujan ya en un software CAD, ya sea en AutoCAD, en Vectorworks, de su preferencia, ¿no? El asunto es que ustedes me suben los resultados en PDF, en formatos PDF, sean planos, sean memorias de cálculo. Las memorias de cálculo son todo esto que estoy haciendo acá, ¿no? Estos dibujitos, estos calculitos que se ordenan mejor, ¿no? Ustedes tienen que ordenarlos mejor, mucho más bonito. A pulso nomás se puede hacer, no cuesta nada hacerlo, pero forman parte de la memoria de cálculo. Una cosa es la memoria de cálculo.
La memoria de cálculo es la descripción del procedimiento que hemos usado para llegar a los planos. Pues los planos es otro, ya los planos es lo que es práctico, lo que se lleva ahora. Pero la memoria de cálculo sirve para que cuando estemos ejecutando veamos, ¿no? Para que el fiscal, otra gente pueda ver, ¿no? Pueda asegurarse de que los cálculos y los planos están correctamente ejecutados. Eso es. Entonces con esto vamos a terminar la clase de hoy y estoy esperando preguntas mientras vemos la asistencia de hoy. Vamos a ver entonces la asistencia de hoy. Han venido 31 hoy día a clase. Ahí están todos los que han venido a clase hoy día. Ya saben que la clase se está grabando en el tweet, pero esta es la asistencia. Es como si como estuviéramos, ¿no es cierto?, en clase al vivo. Y así estamos, pues, ¿no? Entonces, estoy esperando que me hagan consultas, preguntas sobre alguien le había subido la clase del 19 de agosto. Fecha de entrega de vías con carga. Vamos a ver quiénes han presentado. 30. O sea que hay 30 en carrera, ¿no? Los otros 20 yo creo que ya no vienen. Ya no van a hacer nada. Hay 30 que han presentado sus tareas, todavía no las he calificado. Ya lo vamos a ver. Pero hay 30 en carrera. Vamos a ver cómo se portan en la segunda presentación. Bien, jóvenes, estoy esperando preguntas, consultas. Buenos días, hasta luego. Y en el chat. Yo tengo una pregunta sobre el cronograma. ¿Tiene más o menos hasta qué fecha va a avanzar? Disculpe, ingeniero. No, no tengo exactamente, pero es aproximadamente hasta el 31 de octubre. Ahí terminamos las clases. Hola. Tenemos harto tiempo por Hola. delante, Sí, por es que delante. tenía entendido que era hasta el 15, hasta ayer se entregaba notas. No sé Todas las notas se si van a habrá entregar, cambiado eso. las notas se van a entregar hasta el 9 de noviembre. Ahí, ese es el cronograma de la universidad, de toda la universidad. Las notas son hasta el 9 de noviembre. Está lejísimo eso. Ya tenemos harto tiempo para todo. Yo les voy a dar un plazo nomás para que hagan este trabajo, pero voy a insistir en él, no quiero que lo dejen. Les voy a dar un plazo. ¿Está bien? Porque después hay que subir el presupuesto y finalmente todo el proyecto. Ya faltarían 3 presentaciones, que es el proyecto de cálculo de vía, cálculo de columna, zapata, después el presupuesto y finalmente todo el proyecto completo. ¿Qué más, jóvenes? Bueno, si no tienen nada más que consultar, dejamos la clase de hoy y nos juntamos o nos vemos el día, o nos escuchamos el día miércoles. Pasen buenas tardes, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.